Buenas a todos. Vamos a empezar un nuevo vídeo sobre la formulación y nomenclatura de las sales aloideas. Para eso tenemos que recordar siempre tener presente la tabla periódica. Vamos a ver unas características generales de estas sales binarias aloideas, y vamos a ver después los conceptos básicos para la formulación y nomenclatura de este tipo de compuestos. Recordamos que la tabla periódica está dividida en varios sectores, por decirlo de alguna manera, en la cual tenemos los metales, que ocupan una gran parte de esta tabla. Luego tenemos los no metales, y dentro de los no metales veíamos que teníamos un grupo que eran los halógenos y los anfígenos, que aparecen aquí representados en amarillo. Son los elementos que se van a combinar con los metales para formar las sales aloideas. Entonces tenemos que recordar el flúor, cloro, bromo, iodastato, tenemos que recordar el azul. Eso hay que recordarlo y hay que saberlo para poderlas identificar. ¿Vale? En nuestro caso no hay problema, porque no va a haber excepciones o cosas raras que se pueden estudiar. ¿Vale? Debemos recordar que estas sales aloideas son compuestos binarios formados por un metal y un no metal de los grupos 16 o 17. ¿Vale? Aquí tenemos tres ejemplos de fórmulas en las cuales se representan sales binarias. La primera de ellas vemos el cloruro de calcio, cloruro cálcico o dicloruro de calcio, en la que vemos situado a la derecha el no metal, el halógeno, y situado a la izquierda el calcio, el metal. Recordemos que siempre el más electronegativo lo situamos a la derecha y el menos electronegativo lo situamos a la izquierda. Siempre los metales los vamos a encontrar situados en la parte izquierda de la fórmula. Aquí vemos lo mismo, el plomo es un metal, aquí tenemos el bromo, y aquí tenemos el azufre y tenemos el hierro. En todos los casos vemos que podemos identificar este tipo de sustancias simplemente viendo en la fórmula metal a la izquierda, no metal a la derecha. Recordemos que los subíndices que tenemos aquí van a depender de las valencias con las que estén trabajando los elementos que han reaccionado, que forman la sustancia. Son compuestos iónicos, van a formar redes. Recordemos que el metal va a tender a soltar una serie de electrones, uno o dos electrones o alguno más a veces, y que el no metal, estos no metales muy electronegativos que encontramos en los grupos 16 y 17, van a captar esos electrones. ¿Vale? Se van a quedar cargados como iones, el ion positivo o catión del metal y el negativo o anión del no metal. Va a existir una atracción entre esas cargas opuestas y se van a formar las redes como el ejemplo que tenemos en el dibujo. Se pueden formar de diversas maneras. Las que nos interesan a nosotros son estas dos que vemos aquí representadas en estas ecuaciones químicas que aparecen en la presentación. Una es cuando se sustituye el hidrógeno de un hidrácido, acordaros que son los haluros de hidrógeno, los haluros de hidrógeno, esos haluros de hidrógeno, el hidrógeno es sustituido por el metal, en este caso la plata. ¿Vale? Esto va a producir que tengamos el metal, el hidrácido o el haluro de hidrógeno en disolución, y cuando se sustituye lo que tenemos ya es un compuesto nuevo que ha pasado de ser un compuesto covalente que teníamos aquí a un compuesto iónico con un metal y un no metal. Por lo tanto nos encontramos en presencia de una sal aloidea binaria. ¿Vale? Y algo ha tenido que pasar con este hidrógeno. Este hidrógeno se va, sale, y tenemos aquí en la representación de nuestra ecuación química, de nuestra reacción, un medio de H2. La otra forma sería en las reacciones de neutralización. Las reacciones de neutralización, si os acordáis, son una variante, una variable o
un caso especial de las reacciones de recombinación o metátesis. Vemos que el hidróxido de plata que tenemos aquí con el ácido clorhídrico, igual que teníamos antes, el cloruro de hidrógeno, se recombinan los componentes de uno y de otro para formar dos nuevos compuestos. La plata, el metal, se recombina con el cloro y tenemos, igual que antes, el compuesto cloruro de plata. Y por otro lado, el grupo OH, el grupo hidroxilo del hidróxido y el hidrógeno del hidrácido se recombinan entre sí para formar agua. Son dos reacciones típicas que es interesante que veamos para la formación de estos compuestos. Esto, como lo hemos planteado, parece que son cosas de laboratorio. Sin embargo, las sales haloideas aparecen en la naturaleza. Tenemos aquí unos ejemplos. La fluorita, el fluoruro de calcio o difluoruro de calcio, que es un mineral. La selvina, otro mineral, que es el cloruro de potasio. O la pirita, que soléis tener en las colecciones de minerales si tenéis alguna en casa. Aparecen formando estos piritoedros o aparecen formando hexaedros. Es un caso especial que no vamos a estudiar nosotros, porque lo que se está formando aquí es un dímero con el azufre y tal, pero bueno, vemos que también tiene el formato de una sal haloidea. También es una sal haloidea la sal de cocina, la que usamos en la mesa, en la cocina, para dar más sabor a los platos. Es el cloruro de sodio. Es un mineral, en la naturaleza es un mineral que se llama halita, sal gema, que se extrae de las minas que están formadas en el interior de la Tierra. Además de eso, el hombre utiliza un método muy conocido por todos vosotros, que es la extracción de la sal que está contenida en el agua de mar. Se introduce el agua de mar en unas voy a decir piscinas, bueno, no son piscinas, de poca profundidad para que se produzca una gran evaporación del agua con mucha superficie, y ahí se va quedando va precipitando la sal. Cuando se supera el límite de saturación, se extrae la sal, luego hay que lavarla, hay que empaquetarla y tal, pero tenemos aquí la extracción de sal de las salinas. Esa sal de cocina, recordad, también es una sal haloidea. La fórmula, como ya hemos estado comentando, responde a la siguiente estructura. M de metal, NM de no metal, X e Y. X e Y, recordad, son los subíndices. ¿Vale? Vemos aquí unas fórmulas de diversas sales haloideas, de sales binarias, porque están formadas por dos elementos distintos. Y recordemos que son fórmulas empíricas, no son fórmulas moleculares. Son fórmulas empíricas porque están representando redes cristalinas. En estas otras representaciones que tenemos aquí, de la primera fórmula y de la última fórmula, vemos que hemos puesto unos números. Esos números, más 3 y menos 2, se corresponden con las valencias con las que están actuando el metal y el no metal. En el caso de los no metales es muy fácil, ya que disponen de una valencia negativa y es la que van a usar siempre, la valencia negativa. En el caso del azufre es menos 2, en el caso del bromo es menos 1. La que puede ser variable, y lo es en los dos ejemplos que hemos puesto, es la valencia del metal. Tenemos que fijarnos en una cosa. Si el subíndice del metal coincide con la valencia en valor absoluto del no metal, quiere decir que no ha habido simplificación y por lo tanto el subíndice del no metal corresponde numéricamente con la valencia que vamos a utilizar, que están utilizando el hierro en esta sustancia. Lo mismo nos ocurriría con el bromo y el plomo. Entonces lo que vamos a hacer a la hora de cambiarlas, si sabemos cuáles son las valencias,
pues podremos intercambiarlas, como comentaremos más adelante. ¿Qué nomenclaturas podemos utilizar? Como siempre, vamos a ver la nomenclatura tradicional y luego las nomenclaturas recomendadas por la IUPAC, que son, en primer lugar, la de composición con números de oxidación, que antes se llamaba de stock, la de composición con números de carga y la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores. Si os fijáis, es exactamente igual que lo hemos visto para otros compuestos, como por ejemplo los óxidos ácidos. Podemos utilizar la de composición de números de carga porque son compuestos iónicos. Si no fuesen compuestos iónicos, no se podría utilizar. Empezamos con la tradicional, que no está recomendada por la IUPAC. Debemos conocer, sobre todo, saber interpretarla. Si la vemos, vemos que es el nombre del no metal terminado en uro, seguido del nombre del metal con el sufijo correspondiente, exactamente igual que siempre, esos famosos sufijos ico y oso que nos indican la valencia con la que está trabajando el metal. F2S3, como hemos visto antes, estaba trabajando con la valencia 3, sulfuro férrico, el cobalto está trabajando con su valencia 2, cloruro cobaltoso, la terminación oso porque el cobalto tiene valencias 2 y 3, está trabajando con la más pequeña, fluoruro cálcico, otra vez el ico del cálcico podríamos quitarlo porque es valencia única, no hay posibilidad de confusión y podríamos haber dicho fluoruro de calcio simplemente. Y aquí tenemos el bromuro plúmbico. El plomo puede trabajar con valencia 4 o valencia 2. Sabemos que el bromo tiene valencia -1, es su valencia negativa. ¿Vale? Este 4, por lo tanto, tiene que ser la valencia del plomo. ¿Vale? La IUPAC, si os dais cuenta, conserva el sufijo del no metal, el uro. Ahora cuando veamos las de la IUPAC veremos que sí. Pero es que además nos podemos fijar en otra cosa, que salvo en los óxidos, en todos los demás compuestos binarios nos estamos encontrando que el nombre lleva en primer lugar el elemento más electronegativo terminado en uro. Sulfuro, cloruro, fluoruro, que ya nos pasaba también en los hidruros, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Ven? De las recomendaciones recomendadas por la IUPAC, la primera que vemos es la de composición con números de oxidación. ¿Os acordáis que siempre es lo mismo? El no metal, terminado en uro, el nombre del metal y el número de oxidación con que está trabajando el metal, es la valencia con la que está trabajando el metal, escrito en números romanos entre paréntesis y pegado al metal. Ya sabemos que cuando estamos escribiendo a mano, eso de los paréntesis pegados al nombre se hace un poco complicado y tampoco es demasiado trascendente. Entonces, los compuestos que estábamos viendo antes, el primero es el sulfuro de hierro, ya no decimos férrico, sino de hierro del metal, y detrás, a continuación, la valencia del no metal. El cloruro de cobalto 2, el fluoruro de calcio 2, el bromuro de plomo 4. Igual que hemos dicho antes que en la tradicional no hacía falta decir cálcico, podríamos decir de calcio, aquí también podríamos prescindir del número de oxidación, podríamos haber puesto simplemente fluoruro de calcio, pero como estamos explicando los tipos de nomenclatura, es conveniente ponerlo para que lo veamos. El siguiente, la de composición con números de carga, es lo mismo, solo que en lugar de poner el número de oxidación en números romanos, vamos a poner el número de carga. Hay que acordarse que cuando ponemos el número de carga, vamos a poner el número primero y el signo después, que es un más. Entonces, en el primero de los ejercicios diríamos sulfuro de hierro 3 más. No se puede poner más 3, ni se puede poner solo el 3. Hay que poner 3 más. Lo mismo con los otros, cloruro de cobalto 2 más, fluoruro de calcio 2 más y bromuro de plomo 4 más. Recordemos que esta nomenclatura solo se puede aplicar a los compuestos iónicos. De hecho, es el número de carga, con qué carga queda el hierro, el metal en cada uno de los casos. ¿De
acuerdo? Ha perdido 3 electrones, 2 electrones, ¿qué es lo que ha hecho? Y por último, tenemos la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores, la antigua sistemática. Esta es la más fácil de todas, ya que simplemente lo que hace es leer la fórmula. Empezamos a leerla por la derecha y tenemos el 3, tri, el azufre, sulfuro, como todo, terminado en uro. ¿De qué? De di-hierro, porque hay 2 hierros. Estamos leyendo la fórmula. En el siguiente sería dicloruro de cobalto. Cuando no hay en el metal ni un subíndice, quiere decir que hay uno, pero no decimos de monocobalto. ¿Vale? Difluoruro de calcio, tetrabromuro de plomo. Bueno, ahora vamos a ver el paso contrario. A partir de las fórmulas hemos visto de forma sencilla cómo podemos saber la nomenclatura. Vamos a ver qué ocurre cuando el proceso es el contrario. ¿Cómo escribimos la fórmula a partir del nombre? Todas las nomenclaturas nos indican la valencia del metal, menos la de prefijos multiplicadores, que nos dice directamente cómo se escribe la fórmula. Pero todas las otras nomenclaturas nos indican la valencia del metal. Y muy importante también, en todas las sales binarias, como ya hemos dicho antes, el no metal trabaja con su valencia negativa. La tradicional nos dice sulfuro férrico, el ICO nos dice que es la mayor del hierro, que es 3, el número de oxidación dice sulfuro de hierro 3, nos lo dice explícitamente, y el número de carga sulfuro de hierro 3+, también nos lo dice explícitamente. Tipo de compuesto. Es lo primero que tenemos que hacer siempre, reconocer el tipo de compuesto. Cuando vemos el nombre, ese nombre a quién corresponde, a qué tipo de compuesto corresponde. Y cuál es la fórmula general de ese tipo de compuestos. ¿De acuerdo? Siguiente cosa. En el ejemplo nuestro, sustituimos donde ponía metal y no metal, ponemos realmente los símbolos de esos elementos. Lógicamente hay que saberse los símbolos de los señores que nos estén hablando, del azufre, del hierro. Si no sabemos los símbolos, ya hemos empezado mal. ¿Qué pasa con los subíndices X e Y? Bueno, escribimos las valencias que nos han dicho, más 3 que nos lo han dicho en el nombre para el hierro, y la del azufre, que hay que saberse, que es la negativa del azufre, es -2, las escribimos aquí. ¿Comprobamos si se pueden simplificar? ¿El 3 y el 2 se pueden simplificar? No, el 3 y el 2 no se pueden simplificar. Por lo tanto, podemos directamente poner en el subíndice X la valencia en valor absoluto del azufre y en la Y, que es el subíndice del azufre, la del hierro. ¿Vale? Tenemos que recordar que solamente es un auxiliar, no tienen nada que ver las valencias que nos hablan de números de electrones, con los que están trabajando los elementos químicos, con los subíndices que nos hablan de cantidad o proporción de elementos, perdón, de átomos de cada elemento en la sustancia. ¿Vale? Ya podríamos escribir nuestra fórmula y perfecto. Podemos ver que el trisulfuro de dihierro coincide con lo que hemos escrito, trisulfuro de dihierro. ¿Qué ocurre cuando las valencias pueden simplificarse? Si eso sucede, hay que hacerlo. Vamos a coger otro ejemplo, el sulfuro plúmico que teníamos al final. Tipo de compuesto, reconocemos no metal y metal, escribimos la fórmula general, sustituimos por nuestros elementos, obviamente no hace falta poner la primera parte, la fórmula con la M y NM, sino poner esto directamente. Subíndices. ¿Qué tenemos que hacer? Nos han dicho en los nombres, nos han dicho que el plomo trabaja con valencia 4 y sabemos que en esta sustancia la única valencia negativa que tiene el azufre es -2 y la colocamos. ¿El 4 y el 2 se pueden simplificar? El 4 y el 2 se pueden simplificar, porque el 4 es múltiplo de 2. Los simplificamos y ahora ya podemos poner los subíndices y escribir nuestra fórmula. PbS2. Comprobamos otra vez
que la nomenclatura de prefijos multiplicadores, disulfuro de plomo, es exactamente igual que lo que nos ha salido. Importante, lo he dicho antes, aunque el valor numérico de las valencias en valor absoluto es el que ponemos en los subíndices, no tienen nada que ver conceptualmente. Las valencias hablan de electrones de enlace y los subíndices de cantidad o proporción de átomos. Esto es muy importante tenerlo claro, porque luego os entra la duda y por qué no le he puesto el signo y qué hago. Es que no tiene nada que ver, ¿eh? Las valencias las utilizamos como herramienta para conocer las proporciones en las que tienen que participar. Eso nos pasaba igual con los óxidos o con todos los demás compuestos. Siempre ponemos una serie de ejercicios que hay que Bueno, el próximo vídeo empezaremos con los hidróxidos. Y esto es todo. Espero que os haya resultado útil.